Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Pasando revista Luna TV, Canal 53. Vamos a las noticias del mundo, las noticias internacionales, los titulares en este momento. Miami, en Estados Unidos. 11 heridos al volcarse un barco. Congreso peruano destituye a su presidenta por concertar leyes con su partido. Procesan penalmente en El Salvador a un tuitero por desacato contra Bukele. Portugal rebaja IVA, ese el ITEVI, de luz, de electricidad, limita alquileres y apoya familia ante inflación. Decenas de muertos en un sismo en el suroeste de China. Cadáveres en bolsa causan zozobra en Bogotá, la capital de Colombia. Bueno, ahí estuvieron, mira, Juan Bonilla, Ya. igualito que aquí, en Portugal. Rebajan el ITEVI de la electricidad, los alquileres, igualito que en este país. La historia no se puede borrar de golpe y porrazo. Que se hace. Sí. Golpe y porrazo. A propósito de los cambios, porque hay que reconocer que el PRM Vuelve otra vez con en el PRM. renovación es altamente positivo. Son muchos jóvenes y muchos de ellos talentosos. Entonces, a propósito de eso, vi que alguien propuso que la fuerza del pueblo tenía que jubilar, sacar a Rafael Albuquerque, a Franklin Almeida y a todos esos viejos. No, Radamés Jiménez, no, tú estás loco. eso no. Aquí estamos muy equivocados con eso. La renovación es importante, a la juventud hay que darle espacio. Reitero, altamente positivo es eso, pero esos íconos, esas figuras emblemáticas, Franklin Almeida, Rafael Albuquerque. Pero, bueno, No, Rafael Albuquerque es una institución en este país. pero no solamente política, académica, jurídica, es uno quizá de los sabios del derecho laboral de este país. Un hombre inmaculado, que usted no lo puede señalar. Cualquiera quisiera tenerle una directiva nada más para decir Rafael Albuquerque Basanta. Ahí, eso Una es. autoridad en la Organización Internacional del Trabajo como jurista de enorme dimensión. Sí. Eso En la es un OIT, lujo, en la señores. OIT, usted dice Rafael Albuquerque y se sabe de quién están hablando. Pero yo le voy a poner a ese que está diciendo eso dos ejemplos. ¿Cuáles fueron los primeros fiascos que salieron con la sábana por un canto en el gobierno de Luis Abinader? Las dos jóvenes ministras que nombró en la juventud. Esas fueron las dos, no fueron viejos. No fueron viejos que salieron. Fueron los dos jóvenes que nombró. Esos fueron los dos primeros malos ejemplos de la administración al más alto nivel, a nivel de ministerio. Es en el plano nacional eso. Pero a ese ignorante de la historia nacional e internacional, ¿usted sabe quiénes fue que salvaron al mundo del nazismo? Fue entre viejos. Winston Churchill, José Stalin y el presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Tres viejos fueron que dirigieron la vanguardia de la Segunda Guerra Mundial en el grupo de los aliados. Eso fue entre viejos, no fue un jovencito. ¿Qué es lo que ha pasado con los jóvenes? Averigüe qué está pasando en Austria con un joven que nombran canciller. Averígüelo. Aprueben acá.
Y Mao Zedong era un jovencito cuando hizo la epopeya de Mao en China. Era un jovencito. Y Lenin era un jovencito, era un jovencito. No, es la mezcla de los dos. La mezcla de los dos. Entonces, ¿por qué este país elegía a un viejo ciego como Joaquín Balaguer? Y entonces. Pero el ejemplo, que nadie se molesta, porque aquí se molestan por cualquier cosa. En la última renovación del Comité Central del PLD, hubo alrededor de 10 o 15 jóvenes de Santiago que ganaron las posiciones. 3 años después, dígame, ¿cuál ha sido el aporte que han hecho? Y los regidores del PLD, jovencitos todos. Está bien que el alcalde no los deja brillar, ¿tú ves? Pero yo no veo que nadie brilla. No, tú te equivocas. Entonces, no basta con la juventud, no basta con los años. Pero en la administración de Abel Martínez, de los regidores, el que ha producido los escándalos más estrepitosos, incluso internacional, es un joven. Pues el tal Brian ese es un viejo. Es un joven, es un jovencito, una estrella que llevaron una novedad. Pues ese no es el escándalo ese. Yo quisiera saber, además, mire, Juan, oiga lo que le voy a decir. Si usted que poco, como dijo Juan, se ofenden por todo. Ahora somos arrogantes, prepotentes, porque están con un programa que está posesionado, creen que tienen licencia para todo. No es así. Mire, esos jóvenes que están en la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago, no, perdón, el Consejo de Regidores, usted le dice, detálleme 3 artículos de la Constitución de la República, y no saben detallar uno solo. Usted le dice a lo del PLD, porque lo del PRM ni hablar, olvídese de eso. ¿Cuántos libros tú has leído de Juan Bosch? Y no sabe. En Café Santo Domingo, allá que nos juntamos a pasar revista los sábados a mediodía, me dijo uno a mí del PLD, joven, con grado universitario. Marco, ¿y ese libro que tú citaste, El Estado de Juan Bosch? El Estado de Juan Bosch, ¿y ese libro existe? No sabes. Marcos, yo quisiera... Y de historia dominicana, ni hablar. No saben la historia, no saben. En una discusión que habían, por cierto, jóvenes de la Fuerza del Pueblo, del PRM, porque era un grupo todo ahí que no era político. Juan, le digo yo creo que Lili fue un estadista. ¿Y por qué? Trajo el tren a este país. El tren, pero aquí nunca había tren. Pero por Dios. Digo, yo debo de hablar bien, porque lo he entrevistado varias veces, a un jovencito del PLD, el más joven de la sala capitular, un muchacho de 20 años. No, 20 años. Anda por ahí. Se llama José Torres. No lo conozco. Lo he entrevistado varias veces, el muchacho tiene madera. Pero bien. Yo tengo, pues finalmente, yo tengo muy cercano. Ya va a decir, va a hablar de favoritos. No, él no es regidor. Los favoritos, déjalo. Aspira a regidor. Aspira, yo le dije. ¿Cuántos órganos componen la alcaldía? No sabe. Compre la ley municipal, fájese a ley si usted aspira a regidor. ¿Qué va, muchachos? Yo quisiera saber cuál es el tratamiento que las autoridades le van a dar a esta tragedia en San Francisco de Macorís.
Porque este hombre ha ofrecido unas declaraciones. Él mató a su mamá y a su hermano. Y ahora dice que fue una voz. Pero es un vagabundo ese. No pierdas tu tiempo con ese charlatán vagabundo. Espérate, Marco. Irresponsable. Espérate, Marco. Ese señor tiene que estar muy enfermo. Muy enfermo no, es un vagabundo. Él dice que fue sin su consentimiento. Pero por Dios. Que desde que se levantó empezó. Marco, espérate. ¿Qué me espera? Espérate. Una voz le dijo: mata a todos los que hablan mal de ti. Una voz. Entonces, es posible que sea un enfermo mental. Entonces, por eso digo, el tratamiento que la autoridad le tiene que dar a una situación de esa naturaleza. Porque una gente que mate a su mamá a puñaladas no puede estar, Marcos, en control emocional. Sí, pero él dijo más adelante que su familia lo maltrataba. En esa palabra que tú citaste, se te olvidó decir que él dijo que la familia lo trataba mal, que la familia lo despreciaba y que un hermano le echó gasolina e intentó quemarlo, que fue al que él hirió. Entonces podemos estar frente a una persona que desarrolló un odio contra sus propios congéneres, que eso desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico no es anormal. Esa anormalidad está dentro de lo normal, porque aquí conocemos de hermanos que por una herencia se han odiado y por otra razón. Se conocen casos de hermanos que le han quitado novia a su hermano y eso ha desarrollado un odio hacia su propio hermano. Aquí conocemos casos psiquiátricos, psicológicos, sociológicos que hablan de que por el hecho de que una madre ha abandonado un hijo, luego en la adultez, esa madre ha tratado de acercarse a ese hijo y reivindicarse y el hijo no ha aceptado y la odia y la desprecia. O sea, el desprecio, el odio se anida en el ser humano, no importa el rango que tenga esa persona frente a él. Y así como tú dices que yo no te lo voy a descartar porque a él hay que hacerle un experticio y determinar si lo que tú dices que no está en control psíquico de él sería verdad o no, pero podemos estar frente a una persona que degeneró en sus sentimientos, en sus afectos, y llegó a un punto en que a su madre la odiaba porque él entendía que ella lo despreciaba, y en ese contexto actuó. Pero no que me venga a hablar de que una voz le habló, porque ahí caemos en el esoterismo y en la brujería. Y eso no se puede aceptar. Mientras tanto, él tiene 30 años en la costilla. Ahora es probable que le hagan un estudio, que las autoridades digan, vamos a hacerle un análisis, nombren facultativo, y se determine que el tipo es una persona demente. Ya ahí estaremos en otro estadio. Cosa que yo no rechazo como tú lo has planteado. Pero no se puede descartar que la haya matado por un acumulamiento de desprecio y de odio a su propia madre, porque eso en el ser humano está demostrado que es posible. Bueno, para los que hablan de que existe una campaña en contra del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, voy a hacerle la siguiente precisión. Miguel Puello, yo tengo años conociendo a Miguel Puello desde que era dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero Miguel Puello es un importante dirigente del PRM en Santo Domingo Norte. Es un conocido abogado, profesor universitario y en este momento es suplente, el segundo suplente. El segundo adjunto. Suplente. El segundo adjunto. No. No. El segundo adjunto es Darío Antonio Nin,
que se ha unido a Miguel Puello en las denuncias en contra del defensor del pueblo. Eso, Entonces, perdón, Juan. Miguel Puello era del PTD, de los PTD pro Peña Gómez, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Así de Peña Gómez. Y terminó en el PRD y terminó siendo fundador del PRM, dirigente en Santo Domingo Norte. Hay hasta declaraciones de él participando en competencias internas en el PRM en Santo Domingo Norte. Él fue que destapó la olla de grillos que hay en el defensor del pueblo. Pero se unió entonces el segundo adjunto, son dos adjuntos, Darío Antonio Nin. Él se ha ofrecido unas declaraciones interesantes diciendo que él fue el primero, que un mes después de Pablo Ulloa asumir la Defensoría del Pueblo, como defensor del pueblo, él le envió una carta advirtiéndole que estaba empezando mal. Luego le mandó una segunda carta este año diciéndole que las cosas no estaban caminando bien. Pero, señores, una declaración es un artículo, escribió un artículo en la prensa, interesante, pero concluyó diciendo que él es un hombre de la iglesia y que él cuando le hizo esa advertencia a Pablo Ulloa y Pablo Ulloa no le hizo caso, entonces él decidió dejarle eso a Dios. Que hay profesionales así, hay creyentes así. Él dice que decidió que Dios y el tiempo resolvieran el asunto porque no se iba a meter en ese pleito. Juan, pero tú estás hablando de un artículo que él escribió en el listín del sábado. ¿Es así? Pero en el listín de ayer, el primer adjunto le entró y reveló que él mandó una carta al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados para que investiguen el impasse que hay en la Defensoría del Pueblo, porque su titular se ha alzado con todo y no reúne a nadie. O sea que estamos hablando de que el segundo suplente Puello que tú hablaste y los dos adjuntos, uno que dio declaración y escribió un artículo en el Listín Diario el sábado y uno que ayer en el Listín también revela que él envió una carta al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados para que intervengan en el conflicto que hay en la Defensoría del Pueblo. El que quiera decir que hay una campaña en contra del Defensor del Pueblo, que lo diga, pero no somos los medios que la tenemos, o personas que estamos en los medios, como yo, por ejemplo, o como Juan o cualquier otro, no. Son un suplente y los dos adjuntos. Y los que defienden a ese individualista, narcisista, defensor del pueblo, diciendo de que un suplente no tiene funciones, y ahora que han hablado los dos adjuntos, entonces, y ahora, y eso no tiene calidad. En este programa hemos sido prudentes incluso con ese lío. Nadie tenía más informaciones que nosotros antes de estallar ese lío. Claro, claro. Yo le informé a Marcos que había sido visitado por una comisión para ofrecerme detalles de esa situación. Una comisión. Y a mí me escribieron, yo te lo enseñé, escribiéndome cuál era el WhatsApp, que me dijera el mío, para pero enviarme estoy hablando de hace 2 meses. Para yo no enviarme, estoy hablando de ahora. Para enviarme documentos y eso. Y yo le contesté que lamentablemente yo era análogo, que si quería que me lo fotocopiaran, me lo metieran en un sobre y me lo mandaran a la siguiente. Claro. Es un desastre. Ese defensor del pueblo es un fiasco más. Un fiasco más de esa sociedad civil en contra de los políticos, porque los políticos lo dañan todo, porque los políticos son esto. Y sucede que son ellos los que le indilgan a los políticos. Y eso, no entremos en el asunto del manejo de las finanzas de la Defensoría del Pueblo, no entremos en eso, no entremos en los contratotes que ese señor le ha hecho a cierta bocina de la comunicación para que lo defienda. ¿Cómo ha contratado asesores de su cercanía? Peor que los políticos. Yo lo repito.
Bueno, Yo quería mejor a Merán. ponme el titular 30 Sí, un sí, segundo, el titular. 2 segundos para el titular principal, hay que completar el Sí, guión. el guión. No, el minuto que nos cogieron antes de empezar. Jochi Vicente sobre educación. No es gastar más, es gastar bien. Y pero eso no solamente para educación, el caso de educación, hasta Ese para, es el titular principal. hasta para nosotros en los hogares. Terminamos pasando revista Luna TV, Canal 53. Mañana nos veremos, mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53.